El Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludar a todos, a cada uno particularmente. También saludar a las visitas que nos visitan por primera vez. A las visitas que ya van 3 veces que nos visitan más o menos. Así que es un gusto poder estar compartiendo el culto con ustedes. Y también saludar a los hijos del hermano Alonso. 2 de ellos están acá acompañándonos, siempre orando por la familia, para que el Señor sea obrando en su salud. Así que para comenzar este mensaje, este sermón, me gustaría que me acompañaran a orar, que oráramos, entendiendo que es el Señor que nos produce la comprensión de las Escrituras y también nos permita colocarla por obra. Así que vamos a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, oramos en tu santo nombre, en el poderoso nombre de Jesús, para que nos ayudes en esta mañana, nos ayudes con la comprensión de tu palabra, para conocerte más, para amarte más, para adorarte mejor, para que tu palabra nos transforme, Señor, transforme nuestras almas, transforme nuestras vidas y nos guíe, Señor, a servirte, Señor, conforme a lo que tú te mereces, Señor. Tú te mereces la gloria y te mereces nuestra vida entera. Tú pagaste la cruz por nosotros y mereces que tu iglesia testifique del pueblo de Dios que es. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me gustaría comenzar este sermón introduciendo la idea del poder del discurso. En 1930 más o menos, en Alemania, se empezó a levantar un hombre, o ya llevaba una experiencia bastante con la milicia. Empezó a ser muy carismático, hizo marchas multitudinarias y al final, o entre medio, en algún momento de esa marcha, venía su discurso. Este hombre pintaba para ser un gran líder y fue un gran líder, conforme a su propósito. Adolf Hitler fue un reconocido orador, pero también un dirigente de una dictadura, de una de las dictaduras más sangrientas que hemos conocido en la historia, del tiempo moderno, claro está. También en esa misma instancia podemos saltar a hechos que son cruciales, hechos que son irrepetibles, donde el poder del discurso se hace notorio, e incluso en el debate entre la vida y la muerte, un buen discurso te puede animar incluso a dar tu vida. Nosotros tenemos un icónico personaje de nuestra patria, una persona de nuestra patria, que en una batalla, en un barco, dijo: muchachos, la contienda es desigual, y con ese discurso se levantó y fue contra el enemigo y todos lo siguieron. Si hay sobrevivientes de esa batalla, prácticamente no hay. Entonces Arturo Prat, con ese discurso, movió a toda su tropa para que diera su vida por la patria. Y un filósofo moderno que murió cerca de los 45 años, dice que el discurso tiene un poder que aquel que lo puede manipular puede conseguir grandes cosas. Foucault, Michael Foucault, o Foucault, no sé bien la pronunciación, pero él murió cerca de los 45 años porque, además de ser un filósofo que estudiaba la oratoria, tenía una vida muy libertina y falleció de SIDA. Pero lo que él enseñó, muchos lo empezaron a replicar. Lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con eso. Vamos a entrar a un libro maravilloso del Antiguo Testamento, es Deuteronomio. Vamos a estar estudiando la conclusión de la ley del Señor. Y es maravilloso porque la ley del Señor que encontramos en el Antiguo Testamento son historias donde el Señor se empieza a revelar. Entonces, esta sección se sitúa en el desierto. Israel está en el desierto previamente a entrar a la tierra prometida, y Moisés, prácticamente en su último mes de vida,
empieza a dar estos discursos. 3 discursos encontramos en Deuteronomio. Y empieza a dar discursos maravillosos para que el pueblo del Señor recordara las promesas de Dios, avanzar hacia Dios, a donde Dios le había encomendado y mandado ir, entendiendo que el Señor es el que peleaba por ellos, el Señor era el que les daba la victoria. Pero aún así, si el Señor tenía que castigar a los del pueblo, lo hacía. Y vamos a ver en el texto de hoy que algo dice Moisés de eso. Ahora, normalmente nosotros cuando vemos Deuteronomio pensamos que es la segunda ley o la copia de esta ley, pero originalmente el nombre es estas son las palabras, porque así comienza Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés al pueblo de Israel. Entonces, básicamente lo que Moisés estaba diciendo, estas son las palabras de Dios. Entonces, ese es el nombre que nosotros vamos a manejar. Deuteronomio se traduce como estas son las palabras. Pero ¿qué nos puede decir a la iglesia del Señor Deuteronomio? Nos manda una vez más a pensar que no importa en la etapa de la vida que nos encontremos o cuán avanzados estemos creyendo nosotros del camino que el Señor trazó para nosotros. Podemos estar iniciando, podemos estar a la mitad del camino, podemos estar pensando que el Señor viene por mí en cualquier momento. Pero siempre Deuteronomio te va a decir: escucha la voz de Dios, cree en sus promesas, obedece a su ley, porque solamente así le amas y le adoras. Así que en ese sentido podemos decir que Deuteronomio va a servir a nuestros corazones, a nuestras vidas, para entender cómo es ser un discípulo de Cristo. O sea, estamos hablando de Israel, pero ¿cómo salta todo esto a la iglesia, el tiempo de la iglesia? Bueno, el Señor ha dado promesas a la iglesia, el Señor ha dado mandatos a la iglesia, el Señor está pidiendo a la iglesia que le adore. Son diferentes circunstancias, diferentes épocas de la historia, diferentes dispensaciones de Dios, administraciones del tiempo de Dios, pero la labor del ser humano para adorar a Dios es lo mismo. No ha cambiado eso. Entonces vamos a estar recordando que el Señor ha provisto de todo para que le sirvamos y le adoramos, sobre todo su voz y su palabra. Así que vamos a estar leyendo la primera parte del texto que tenemos hoy, Deuteronomio 1. Vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Titulé este sermón: discurso que recuerda lo dicho por Dios. Discurso que recuerda lo dicho por Dios. Bueno, Moisés entendía la importancia de dar un mensaje claro, con contenido sólido, no como el ejemplo de Hitler, sino que el ejemplo que nosotros vemos de un gran líder que el Señor levantó por su gracia para guiar al pueblo de Dios.
Y vamos a estar viendo que el siervo de Dios expone las escrituras al pueblo de Dios. El siervo de Dios expone las escrituras al pueblo, y eso es lo que está haciendo Moisés. Moisés, viendo que pronto iba a morir y que había una generación nueva y una generación de antepasados que habían no hecho todo lo recto delante de Dios, sino que habían muchas bajas, muchas vidas que quedaron en medio del camino porque mostraban que no eran fieles al Señor, que no tenían fe en el Señor. Para él era necesario decir, bueno, estas son las palabras del Señor. Y lo primero que vemos de los versículos del 1 al 3 más o menos, vemos el espacio-tiempo. El versículo 1 vemos dónde están ubicados. ¿Dónde están ubicados? En medio del desierto, a un lado del Jordán antes de entrar. De hecho, casi todo Deuteronomio se basa en recordar historias. De hecho, Moisés actuó con autoridad porque era necesario mostrar el liderazgo que tenía, porque lo que se venía para el pueblo era una época nueva. Él tenía la autoridad dada por Dios, entonces él tenía que decir, bueno, ustedes están viendo esto, saben que estamos en el desierto, ven todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, ahora estamos frente nuevamente a donde tenemos que entrar. Pero ojo, no van a entrar creyendo cualquier cosa, practicando cualquier cosa. Si ustedes entran, van a hacer porque han sido obedientes, han creído en la ley del Señor. Entonces, vemos algunas cosas geográficas. Vemos que había una llanura, vemos que estaban en un valle, estaban en un desierto, estaban cerca de un mar que básicamente va a ser el mar de Galilea más adelante. Están al este del río Jordán y podemos ver que estaban en los campos de Moab. ¿Ya? Son lugares bíblicos, pero estaban ahí. Estaban en el desierto, cerca de lo que iba a ser Galilea, cerca de lo que iban a conquistar, cerca del mar Mediterráneo, y también estaban cerca de los campos, en los campos de Moab. Eso enseña Números 36:13. Bien, y el versículo 2 al 4 nos presenta varias cosas. Miren, dice el versículo 2: 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Los que tienen una Biblia quizás con un lenguaje más actual, van a leer que dice 11 días hay desde Oreb hasta Cades Barnea, donde estaban ubicados. Entonces, lo que estamos viendo, que estaba recordando que el periodo de su peregrinación para llegar donde estaban, a punto de entrar a la tierra prometida, no tendría que haber sido 40 años, sino 11 días. Entonces, ahí está. Este viaje aproximadamente duró 38 años, porque entendemos que pasó, como dice el versículo 6, casi 2 años más o menos en el monte Sinaí. Entonces, por 2 años el Señor estuvo preparándolos, estableciéndoles ciertas leyes, les entregó lo que debían de hacer, cómo debían de vivir. El Señor enjuició a algunos de ellos cuando levantaron un becerro para adorar a Dios, pensando que podían darle una imagen. Entonces pasaron 40 años desde que salieron de Egipto, 38 años desde Oreb hasta Cades Barnea. Es decir, se dieron la vuelta larga. ¿Por qué? Por desobedientes. Y aconteció, versículo 3, que a los 40 años, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel. Entonces esa fue la tarima de Moisés. Fueron 30 y tantos años de trayecto, pararon, hicieron campamento, y ese fue el lugar donde Moisés empezó el primer discurso. El primer discurso sirvió como para introducir los otros 2 discursos más. De hecho, llega hasta el capítulo 4, el primer discurso de Moisés. Y luego vemos que empieza a hablar de los mandamientos de Dios, de la ley del Señor. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros encontramos acá es que desde Números
20 hasta Números 36, más o menos, registra los acontecimientos del último año que estamos viviendo acá. O sea, en esta escena, no hoy, sino que registra todos los sucesos y registra lo que Moisés estaba experimentando en el tiempo de Deuteronomio. Vemos que este fue el año cerca de 1405 y entendemos que fue en el mes primero. Si no es enero, es febrero. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Pero una de las cosas que el Señor registró como que pasó durante ese año 40 fue lo que dice Jesús. Jesús en Juan 3, 14 al 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Y eso lo encontramos en Números 21, 7, 9. Otra escena más de castigo y de juicio para el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor lo estaba llevando a poseer la tierra prometida. Y Moisés, después de todo eso, se para y dice, bueno, todo lo que hemos vivido, incluso viendo que Dios enjuició a personas, ha sido para traernos hasta acá, prepararnos para acá, purificarnos para que podamos entrar a la tierra prometida. Versículo 4, nosotros vemos que dice: después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Vemos la referencia de que esto ocurre en Números 21 al 30 y de 21 del 31 al 35. O sea, nuevamente, después de las serpientes vino esta victoria. Así que el ánimo de Israel estaba muy alto, porque el Señor nos ha dado victoria, el Señor nos ha dado el poder derrotar a nuestros enemigos y nada nos ha parado, porque el Señor nos dio esa tierra, lo prometió y lo va a cumplir. Pero estamos acá y aún no entramos a la tierra prometida. Moisés, entendiendo eso, introduce las palabras del versículo 5. Recuerden que Jehová Dios, declaró la ley del Señor. Versículo 6 dice: recuerden lo que Dios nos habló en el monte, cuando estábamos ahí, cuando se apareció y habló con nosotros y ustedes temblaron de miedo. Recuerden eso, recuerden esas palabras, recuerden lo que pasó después, y recuerden también que después de un tiempo el Señor nos dice: bueno, no los traje para que se queden aquí en el monte, vayan a donde les prometí. Pasó bastante tiempo en ese monte, ya dijimos cuántos, más o menos. Entonces, el Señor trata con nuestras vidas, el Señor trató con la vida de los israelitas, pero llega el momento en que tienen que avanzar. Ya les di lo necesario, les di la ley, les he estado prometiendo que mi presencia va entre ustedes. Está el tabernáculo movible, que es una tienda gigante, una tienda enorme donde la presencia de Dios se manifiesta. Están los sacerdotes, está el culto de los sacerdotes que sirve para tratar el pecado de las personas de este pueblo, todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Entonces, tienen todo lo necesario, vayan, muéstrense como el pueblo de Dios que son, como el pueblo de Dios que yo le dije a Faraón que los voy a sacar de la esclavitud para que vayan y me sirvan a mí en el desierto. De hecho, cuando Faraón le decía que no a Moisés, le estaba negando que a Dios se le rindiese adoración. Entonces vemos en el versículo 7 y le dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar. Ahí nuevamente encontramos un campo montañoso, el mar muerto, tenemos un valle que está cerca de Galilea. También encontramos que hay una altitud y que nos da una costa hacia el mar Mediterráneo, y encontramos algunas cosas importantes. Pero cuando pasamos al versículo 8, dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos
y a su descendencia después de ellos. Entonces encontramos algo muy fundamental acá. El versículo 7 está describiendo lo que iban a poseer. Versículo 8 dice: ¿ven lo que está delante de ustedes? Eso van a poseer, eso van a conquistar. No la van a conquistar por su propia fuerza, no lo van a conquistar porque ustedes son muy capaces, porque son el pueblo mejor de entre todas las naciones, sino todo lo contrario. El Señor en una parte de su escritura dice que eligió lo vil del mundo para que por lo vil el Señor sea glorificado, para demostrar que no es del que tiene fuerza o aquel que puede perseverar en la ley del Señor, sino de aquel que ha tenido misericordia. Entonces también le dice a Israel, específicamente a Israel: no le escogí porque ustedes eran el mayor grupo de personas, los que tienen una excelente calidad moral, sino todo lo contrario, porque eran lo más pequeño, lo más bajo del pueblo de entre todas las naciones. Y el versículo 8 viene el mandato. Miren, observen, contemplen y pongan atención. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, dar el siguiente paso: entren y posean la tierra. Y esta es una tierra que no fue vista porque necesitábamos comprar un terreno. Empezamos a averiguar dónde podíamos tener un terreno y vamos a poder invertir en ese terreno. No, el Señor le dice que Él juró, o sea, está su nombre puesto ahí como garantía de que ese terreno iba a ser de ellos. Y ese terreno iba a pertenecer a cada uno de sus descendientes. El Señor lo juró. Y no sé si entiende lo profundo de cuando el Señor dice que por su propio nombre va a hacer algo en favor de nosotros, a favor de su pueblo. Aquí se desprenden varias cosas. El Señor decretó que eso iba a ser así, y que alguien le diga que no al Señor no iba a ser importante, sino que iba a barrer con ese obstáculo hasta conseguir su propósito. El Señor es determinante. Si dice que juró que iba a hacer algo, lo va a hacer sin que venga nada que lo impida. Y si hay alguien que se levante y trate de impedirlo, bueno, perecerán. El Señor ha prometido no solamente al pueblo, sino que dice: tuve un pacto con una persona, se lo juré no a cualquier persona, sino a tu antepasado, se lo juré a Abraham, y se lo confirmé a su hijo y a su nieto, se lo confirmé a Isaac y a Jacob. Génesis 15:18. Yo te voy a dar una tierra. Y de hecho el llamado de Dios a Abraham fue: sal de tu tierra, sal de tu costumbre, sal de tu propia vida, sal de donde tú estás viviendo. Porque Ur de los Caldeos era un territorio babilónico, estaban en idolatría. Abraham mismo era constructor de ídolos. Entonces Dios lo escoge no porque fuese alguien que adorara a Dios, sino porque no le adoraba al Señor y le iba a demostrar cómo era una vida en dependencia de fe. Entonces le dice: yo he jurado a tus padres y eso nada lo va a impedir. El plan del Señor está establecido y no va a ser frustrado ni cambiado. ¿Tú qué debes de hacer? Creer y avanzar. Moisés estaba animando al pueblo de Israel y decir: hemos llegado hasta acá, así que avanza. Es que van a haber enemigos, avanza. Es que está habitada la tierra, avanza, poséela, es tuya, yo lo he entregado todo a ti. Entonces, no sé si pueden apreciar hacia dónde está apuntando el texto. Hermanos, nosotros no somos israelitas. Bueno, no sé si entre nosotros habrá algún descendiente de Israel, pero nosotros tampoco estamos en el desierto. No sé si alguien vendrá del norte grande de Chile. Y nuestras circunstancias son muy diferentes. Pero ¿saben qué? Las promesas de Dios no cambian. Y el Señor no ha prometido cosas para el beneficio personal, para una realización de un éxito
Sueña en grande. Mientras más sueñes en grande, más va a ser la victoria, más grande va a ser la victoria. El Señor ha prometido llevarte de aquí hasta su gloria. Hermanos, el Señor ha prometido que tu vida no va a quedar tirada por ahí. No vas a quedar a mitad de camino. ¿Y sabes qué? No es porque tú lo merezcas. No es porque yo lo merezca. No es porque seamos mejor que los israelitas. No es porque seamos mejor que algún grupo de personas, sino porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Y si crees en el Evangelio, hermano, hermana, es porque esa gracia ha venido a tu corazón y tienes seguridad de que el pago que pagó Jesús en la cruz es suficiente para darte la seguridad, así como el Señor juró. El Señor en la cruz juró que tu pecado es limpiado, es determinado limpio la vida de aquel que confiesa en Él, que Él es el Salvador y Señor, y que tu morada permanente no es aquí, no son límites geográficos, sino es el reino de los cielos. Hermanos, esto nos está mostrando a nosotros que el Señor no deja cosas a media. El Señor la obra que empezó la va a terminar. Así le estaba diciendo a los israelitas, así nos dice a nosotros hoy también el Señor. El Señor jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. Los que realmente han creído en el Evangelio tienen como por certeza que el Señor sostiene sus vidas y lo va a sostener hasta el día que Él vuelva por su iglesia. Hermanos, ¿crees en Él? ¿Crees en estas cosas? Hermanos, debes estar seguro que lo que pase aquí va a ser un pequeño detalle allá en la gloria. Va a ser un recuerdo para mirar atrás y decir: ¿vieron cómo nos hizo perseverar el Señor hasta llegar acá? Y entrar a la tierra que el Señor nos había prometido, esta tierra celestial. Hermanos, va a ser un cántico glorioso, porque el dolor, las penumbras van a ser solamente una sombra de lo que vamos a estar experimentando en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, cree a Dios y obedece a sus palabras. Estás aquí para servir y adorarle al Señor. El Señor es el que ha prometido la victoria a la iglesia. Y su pacto, hermanos, es seguro. Estás en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Aquí Moisés estaba citando un pacto que hizo con Abraham. Dijo que iba a multiplicar su descendencia, le iba a dar un hijo, iba a tener una tierra que iba a poseer, donde iba a ser muy fructífera, diciendo que corre leche y miel por abundancia. Su pacto es seguro. Y nosotros tenemos un nuevo pacto y estamos en el nombre de Jesús. Estamos en el Señor. Estamos en su gracia. Y ese pacto jamás va a ser anulado. Ese pacto que vamos a recordar hoy en la cena del Señor, hermanos, que debe ser algo que aliente tu corazón cada día. Y algo que debemos de preguntarnos a nosotros es: ¿cuánto tiempo estoy meditando en estas palabras? Que estas son las palabras del Señor. Debe ser constante. Cuida tu corazón recordando las palabras del Señor. Cuídate de la incredulidad que muchas veces tienta a tu alma, a tu vida, para decir: el Señor se ha olvidado de mí. El Señor no se olvida de ninguno de sus hijos, jamás. El Señor, mirando al pueblo y comentándole a sus discípulos, les dijo: bueno, ¿han visto las flores del campo? ¿Han visto los pajaritos? Bueno, ¿cuánto más vale un alma más que todos los pajaritos y que todas las flores del campo, hermano? El Señor cuida a cada uno de ellos para cumplir su propósito. Entonces, hermanos, el pacto del Antiguo Testamento no está garantizado con la misma sangre de Jesús. El pacto en el cual nosotros estamos es un pacto que está sellado con la misma sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto más debemos de estar seguros en que Él nos llevará a su tierra? Él cumplirá su propósito. Jesús dice en Juan 17, 11 y 12:
orando al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y miren, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aunque sea una realidad dura ver que muchas personas salen de la iglesia, no por la iglesia en sí misma, sino porque dejan el evangelio. Por el contrario, vemos una realidad que el Señor guarda nuestros corazones, y así como al Señor no se le perdió ninguno, estaba orando al Padre para que no perdiese ninguno de los que hoy creen en el evangelio. ¿Creen que al Padre se le va a perder a alguno de sus hijos? No. Entonces, pensemos, ¿hay algo que no nos deje avanzar? ¿Hay algo que no nos deja avanzar en la vida espiritual? ¿Hay algo que me impide disponer mi vida y obedecer las palabras del Señor? Bueno, piensa en eso, reflexiona en eso. Y si identificas algo que está siendo motivo de pecado e idolatría, arrepiéntete y ve con fe tras las palabras del Señor. Refúgiate en esperanza con el Señor, porque los que son salvados por gracia van a ser preservados como Jesús preservó a sus discípulos, porque somos no discípulos de alguna persona, somos discípulos de Cristo. Si tú crees en el Señor, no eres discípulo de alguien en específico, eres discípulo de Cristo, y el Señor nos va a hacer perseverar hasta el día de su venida. Bien, pasamos a la segunda parte de esta porción. Dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. El siervo de Dios cuida al pueblo con las escrituras. Enseña, exhorta al pueblo de Dios las escrituras, pero cuida a cada uno de los integrantes por medio de las escrituras. Y para ello Moisés necesitaba ayuda. Bueno, vemos un buen suegro que tuvo Moisés. Fue a visitarlo, le dijo: tienes mucho trabajo, es una locura lo que tú estás haciendo, y mira cuántos son. Entonces llega a esta conclusión: necesitamos a personas que sean parte del liderazgo del pueblo y que puedan atender a cada uno en particular, y con cosas no necesariamente buenas como un consejo, sino las molestias, versículo 12, las cargas y los pleitos. Entonces, probablemente Jetro, cuando vio a Moisés que tenía a lo mejor hinchada la vena acá, porque tenía una persona discutiendo, tenía personas acusándose de otra, y quizás alguno estaba murmurando y reclamando: Moisés, mira dónde nos tienes, estábamos en Egipto. Eso es recurrente, hermanos. O sea, ¿cuántos de nosotros, en vez de ver lo bueno, vemos el detalle que nos molesta y pensamos: no, esto no va a funcionar? Pero es un detalle, y tenemos un 90% de algo que está funcionando bien.
pero vemos el 10% malo, incluso menos. Entonces Moisés reconoció que el Señor había estado cumpliendo su promesa. Ya eran muchos. Versículo 9 se dice, eran muchos. Yo no puedo llevaros, ¿por qué? Versículo 10, porque el Señor los había multiplicado. Y a pesar de que Moisés había visto de que el pueblo traía molestias, cargas y pleitos, su deseo era: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Mi deseo es que el Señor cumpla su propósito en tu vida y que te bendiga conforme a lo que el Señor ha establecido. Espero que el Señor haga fructificar a cada una de las familias de este pueblo y que el Señor cumpla y sea glorificado por cumplir su promesa. Nuevamente cita al pacto de Abraham, Génesis 15:5, y también Génesis 22:17. Moisés, viendo la voluntad de Dios que se estaba cumpliendo, se estaba desarrollando, él no estaba diciendo: bueno, creo que ya he cumplido mi etapa y necesitamos un liderazgo más grande. No, sino que pidió ayuda. Si somos muchos más, vamos a buscar a muchos más que puedan servir, porque el punto es que el Señor trate con cada una de las personas que son parte del pueblo. Moisés pregunta esta pregunta retórica: ¿cómo yo os llevaré solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? ¿Cómo voy a hacerlo? Y les recuerda cuál fue la resolución del pueblo. Bueno, con personas expertas, con personas sabias, con personas que estén capacitadas, no solamente en el trato cultural, familiar. Es que tenemos un conflicto entre padre e hijo. Bueno, ¿alguien especialista en eso? No. Por la ley del Señor, capacitado enteramente, preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:17, mejor dicho. ¿Quién es el que capacita para toda buena obra? Para aconsejar, para disuadir en los pleitos, para amonestar y corregir incluso cuando hay pecado y que ese pecado se genera en una molestia grande. Bueno, la palabra del Señor. Estos hombres eran jueces o jefes, como se les llama acá. Quizás en países árabes ustedes pueden encontrar una policía civil, que están encargados no solamente de hacer cumplir la ley cotidianas que nosotros conocemos, delitos que pueden cometerse, sino también hay un asunto de la aplicación de lo que la doctrina enseña, cómo deben de vivir personas habitantes de esa tierra y creyentes en esa religión de esos países árabes. Bueno, acá había algo similar. Bueno, Dios lo hizo primero. Dios encargó a hombres, jueces, no solamente para ver los problemas que estaban teniendo cotidianos, sino también el asunto espiritual. El problema no se iba a resolver con un consejito, sino con el consejo de la palabra del Señor. Entonces ellos estaban encargados de sobrever el cumplimiento de la ley civil y espiritual, que es la misma. Para ellos la ley civil y espiritual es la misma. Deben de obedecer las palabras del Señor. Deuteronomios 16, 18 y 19 habla de estas personas y la especifica con mucho más cuidado. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales de las tribus. Son prácticamente una policía, los cuales impartirán justicia entre el pueblo, con la garantía de que podían dictar sentencia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, no sean dados a cohecho, no acepten coima, no acepten un beneficio para dar una sentencia a favor de una persona. Sean imparciales, no parciales. Eso lo dice Santiago también, ¿se recuerdan? Santiago habla de la imparcialidad y la parcialidad que tenían algunas personas, que la trataban diferente por su aspecto. Bueno, eso estaba aquí también, y por eso el Señor está encomendando esto. El encargo es claro: anden en rectitud, y cuando anden en rectitud hagan cumplir la ley de Dios.
¿Y esto qué significa? Significa que van a mostrar el carácter de Dios, cómo Dios juzga santamente. ¿Por qué? Dice el versículo 17: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande viréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces lo que ellos tenían que hacer es repetir lo que Dios ya había dicho y aplicarlos a sus vidas. No tenían que ser discriminadores, tenían que ser claros en cuanto a la forma de llevar la vida de las personas en la paz del Señor, para que juntos pudiesen decir: miren cuán bueno es habitar todos juntos en armonía. Miren cuán bueno es estar todos habitando en paz conforme a la verdad de Dios. Hermanos, y esto sin ir más allá, en el Nuevo Testamento también nos presenta un grupo de personas, quizás no jefes ni policías, pero que están encargados de pastorear y cuidar al pueblo del Señor con cada uno de sus problemas, con sus molestias, con sus cargas, con sus pleitos. El Señor ha dotado a la iglesia, así como pueblo redimido que está en el pacto, también de dirigentes, de personas que lideran. Está el cuerpo distribuido. El Señor distribuyó ministerios, servicios. Están los pastores, están los diáconos. Y tenemos la ayuda de todo colaborador y colaboradora que el Señor levante con ciertos dones. Entonces, siempre ha sido el Señor cuidando a su pueblo. Y acá nosotros vemos requisitos claros. Cuando eligieron a los diáconos del Nuevo Testamento, a los servidores, ¿cuáles eran los requisitos? Los requisitos eran que tenía que ser lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de palabra, lleno de sabiduría. Vamos a Hechos 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y era atender a las personas, era visitar a las personas, era ser aquel brazo de los apóstoles que se acercaba e iba a visitarlos. Si se necesitaban comida, les llevaba comida; si le llevaban sustento, si necesitaban sustento, le llevaban sustento. Y vemos también en 1 Timoteo 3 los requisitos para los líderes. Y estos son los requisitos para el liderazgo pastoral. Aquí habla de obispos, pero el sobreveedor. Palabra fiel. Esto es verdad. Esto es así. Esto es bueno. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Después dice: pero es necesario, ojo, es bueno desear liderar para el servicio de los demás y sobrever el pueblo del Señor, pero tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No alguien que ande enojado todo el día. Alguien que sea amable, alguien con el cual se pueda conversar. No alguien que uno lo mire y diga: me da miedo poder decirle algo, porque si le digo algo, no sé qué me va a decir. No, alguien apacible, pero tampoco que conceda. Una cosa es ser amoroso, otro es dar concesión a lo que es pecado, a lo que es justo, a lo que es santo. Entonces, aquí tenemos ese mismo carácter, es el que se ve en los jueces, en esta policía. Entonces, hermanos, mientras vamos caminando en este mundo, buscando ser fieles al Señor, a su palabra, a sus promesas, siendo sostenido por su gracia, el pueblo de Dios está llamado a servir al pueblo de Dios. ¿Y qué vamos a buscar, hermanos? Vamos a buscar que estés bien. Vamos a preocuparnos de tu integridad física, de tu salud. Si podemos ayudarte financieramente, lo vamos a tratar de hacer, porque queremos que estés bien. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, es la vida práctica en santidad al Señor. Y ese es lo primordial para cada discípulo, es la primordial
labor de la iglesia es motivarnos, animarnos a perseverar en estar libres de idolatría. Si los jueces pillaban algún pecado, procedían con lo que la ley establecía. Si era un pecado que permitiese un sacrificio, bien, pero si había un pecado digno de muerte, ellos lo oficiaban. Pero aquí también, hermanos, entendemos nosotros que si vemos a algún hermano en pecado, y si peca, lo vamos a llamar al arrepentimiento. Lo vamos a llamar a que cambie su forma de vida por Cristo en el poder del Señor. Y si hay alguien que comete un pecado de muerte, Juan dice: yo no pido que se pida por ellos. Y el apóstol Pablo diría: entréguenlo a Satanás para que el Señor le permita experimentar, ser zarandeado por Satanás, a ver si se arrepiente y es salvo por la gracia de Dios. 1 Corintios 5. Hermanos, hoy nosotros tenemos la manifestación de la ley, tenemos la encarnación misma de la ley, que es Cristo. Vemos la santidad de Dios expresada en la ley, y vamos a buscar animarte a que perseveres, y vamos a estar preocupados de tu vida espiritual para que perseveres en la santidad, en tu comunión con el Señor, porque Cristo ofreció su vida, derramó su sangre, no para que sea pisoteada, sino para que sea honrada, para que vivamos por el Evangelio, entendiendo que el pacto del Señor no está sustentado en sangre de animal, sino en la sangre de nuestro mismo Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 7, 26, 28. Dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Eso quedó atrás, hermanos. No tenemos un sumo sacerdote que tiene que pedir perdón primero. Tenemos un sumo sacerdote santo que ofrece perdón a todos los que vienen a Él con fe y los salva perpetuamente. Vamos a Hebreos 9. ...24 y 25... porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez hecho, siempre hecho. Entonces, hermanos, vemos a Deuteronomio, vemos que están siendo expuestos a ser animados a entrar y obedecer a lo que Dios le ha encomendado. Hoy nosotros estamos en un escenario muy diferente, pero tenemos promesas que nos garantizan que debemos de perseverar hasta que el Señor venga. Hermanos, el destino del pueblo del Señor, el destino de la iglesia del Señor no está en nuestras fuerzas, no está en tus fuerzas, no está en cuánto mérito hagas, sino que está en el mismo nombre del Señor, está en el mismo sacrificio del Señor. Así que vayamos en busca del premio mayor, vayamos tras y esperando ese supremo llamamiento. Esperemos que desde el cielo se oiga la voz, y esperemos con confianza, si hemos creído en el Señor y practicamos la verdad, que volaremos hacia el encuentro de nuestro Salvador. Como dice 2 Tesalonicenses 4, podemos ser arrebatados, o 1 Tesalonicenses 4,
seremos arrebatados, seremos encontrados delante de nuestro Señor justificados y podremos estar siempre con Él para no apartarnos nunca más. Israel hoy, ¿en qué está? Olvidándose del Mesías, aún está en conflicto en esa tierra que el Señor le prometió. Pero ellos no quedaron a mitad de camino. Va a llegar un tiempo donde el Señor va a restaurar todas esas cosas y va a manifestar que lo que Él prometió lo va a cumplir con total grandeza y majestad. Hermanos, les animo al Señor a que puedan estar buscando en su corazón si hay algo que es necesario que usted le dé arrepentimiento, hágalo. Si tú no crees en el Señor, te presento al Señor, que es el Salvador, que limpia al pecador y que le da maravillosas promesas. Y le da promesas de esta vida, tener vida eterna, y que se va a manifestar cuando Él venga, y que el juicio sobre el mundo pecador no caerá sobre Él, sino que Cristo recibió el juicio de Dios por los pecadores que vienen en arrepentimiento y fe. Hermanos, nuevamente, reflexionemos y pensemos, ¿hay algo en nosotros que nos está impidiendo avanzar? ¿Estás siendo motivado al servicio? ¿Lo has comentado con los hermanos? La vida que se dedica al servicio, hermanos, no es para beneficio personal, es para beneficio de los demás, para cuidar el pueblo, para cuidar los corazones, y juntos adoremos al Señor. Oramos al Padre. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno. Gracias porque podemos ver cuáles son las palabras de Moisés, que finalmente son tus palabras, y entendemos que así como exhortaba al pueblo, nosotros también somos exhortados a seguir al Señor, a confiar que lo que Él prometió lo cumplirá. Pero ayúdanos, Señor, a ser obedientes y ser contados como aquellos que heredan la tierra, no como aquellos que perecen en medio del desierto. Ayúdanos a ser genuinos y manifestar frutos dignos que reconozcan la salvación que tú has entregado. Sabemos que no es por mérito propio, sino que es por gracia. Sabemos que no es por nuestra fuerza, sino que es por el poder del Espíritu. Y en eso confiamos y descansamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.